Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los escándalos políticos que más ha dado que hablar en España, el llamado Caso Koldo. Una historia que, ya os aviso, empieza con mascarillas durante una pandemia y acaba salpicando a las más altas esferas del poder. Vamos a desgranarlo. Para que no se nos escape nada, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a definir qué es exactamente este caso. Después nos meteremos en la cocina de la trama original, la de las mascarillas. Le pondremos cara a los protagonistas. Veremos cómo la investigación empezó a crecer y a crecer como una bola de nieve. Y terminaremos con el terremoto político que ha provocado todo esto. Así que la gran pregunta que sobrevuela todo esto es, ¿cómo es posible que algo tan básico y necesario como las mascarillas en plena pandemia acabe en un lío de esta magnitud? Pues bien, en los próximos minutos vamos a intentar conectar todos los puntos para entenderlo. Venga, empecemos por el principio, por lo más básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos del caso Koldo? Ojo, que su nombre técnico, el de la policía, es Operación Delorme. A ver, para que nos entendamos, el caso Koldo es, en esencia, una investigación sobre una presunta trama de corrupción. La idea central es que en los peores momentos de la pandemia, cuando la gente moría y la sanidad estaba desbordada, un grupo de personas se habría aprovechado de esa urgencia para conseguir contratos millonarios del gobierno. El objetivo, comprar mascarillas, pero supuestamente inflando los precios y llevándose comisiones ilegales por el camino. Vamos, la sospecha de un negocio redondo en mitad de la mayor crisis sanitaria que recordamos. Y claro, el caso se llama así por alguien, por Koldo García. Es que Koldo no era un cualquiera, ¿eh? Era asesor, chofer, hombre de la máxima confianza de José Luis Ábalos. Y Ábalos, en aquel momento, era una de las personas más poderosas del gobierno de Pedro Sánchez, nada menos que el ministro de Transportes. Esa cercanía al poder es, según los investigadores, la pieza clave, la que presuntamente abría todas las puertas. Vale, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a lo bueno, a seguir el rastro del dinero. ¿Cómo funcionaba supuestamente todo este entramado de las mascarillas? La cifra es de las que impactan, ¿eh? 54 millones de euros. Esa es la cantidad total que una empresa que no conocía a casi nadie, llamada Soluciones de Gestión, facturó a distintas administraciones públicas. Todo por vender material sanitario en los meses más duros de la pandemia. Y aquí es donde la historia empieza a oler raro. Fijaos en el desglose. 24,2 millones de puertos del Estado. ¡Zas! 12,5 millones de Adif. ¡Pum! Luego Interior, el Gobierno de Canarias, el de Baleares. Y lo curioso, lo que hace saltar todas las alarmas, es que todos y cada uno de estos contratos se dieron a la misma empresa, Soluciones de Gestión. ¿Y cómo? Por el procedimiento de urgencia que permitía saltarse los concursos públicos por la pandemia. Un atajo legal que, según la investigación, fue la puerta de entrada perfecta para la trama. Este gráfico es que lo dice todo. Es brutal. En 2019, esta empresa facturó cero euros. Un año después, en 2020, gracias a estos contratos, factura 54 millones. Y ojo, que la investigación calcula que de ahí sacó un beneficio limpio de 17 millones de euros. Un pelotazo en toda regla que, claro, no pasó desapercibido. Bueno, con la trama ya más o menos clara, vamos a ponerles cara. ¿Quién es quién en toda esta historia? Empezamos, como no, con Koldo García. La Fiscalía lo define como el conseguidor. Su trabajo, supuestamente, no era firmar papeles, sino usar su increíble influencia y su acceso directo al ministro Ábalos para abrir puertas en la administración y asegurarse de que los contratos caían del lado correcto. Luego tenemos a Víctor de Aldama. Este es el empresario que los investigadores ven como el comisionista. Él era el que presuntamente hacía de puente entre los políticos y los empresarios, el que contactaba con Koldo y movía los hilos para que la empresa Soluciones de Gestión a la que estaba vinculado se llevara el gato al agua. Y en la cúpula de la parte empresarial, la investigación pone a Juan Carlos Cueto. A él lo consideran el presunto cerebro en la sombra, el que de verdad controlaba Soluciones de Gestión y el que supuestamente montó toda la operativa para conseguir los contratos y luego, claro, repartir el botín. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. El caso empezó con las mascarillas, sí, pero los investigadores no tardaron en darse cuenta de que eso era solo la punta del iceberg. Esto es como una serie, cada día un capítulo nuevo. Fijaos en las fechas. El caso estalla en febrero de 2024 con las detenciones, pero es que en marzo ya se mete la Fiscalía Europea porque había fondos de la Unión Europea por medio. Y a partir de ahí la cosa se desmadra. Se empieza a investigar si hubo chanchullos en contratos de obras públicas, si la trama tuvo algo que ver con el rescate millonario a la aerolínea Air Europa. Un no parar. O sea, para que quede claro, lo que empezó siendo un caso sobre comisiones en la compra de mascarillas, ahora mismo es una macroinvestigación sobre una posible red de corrupción que salpica un montón de áreas, obra pública, rescates aéreos e incluso se investiga la posible financiación ilegal de partidos. Casi nada.
Y como en toda buena trama de corrupción que se precie, parece que el dinero en efectivo era clave. Los mensajes de móvil que interceptó la policía son una joya. Usaban un lenguaje en clave para hablar de pasta. Por ejemplo, al parecer llamaban chistorras a los fajos de billetes de 500 euros. Y en una conversación alguien habla de 2.000 chistorras y la mujer de Koldo responde, eso es un M, 1.000.000 de euros. Bastante claro, ¿no? Claro, con todo este lío montado, era inevitable que tuviera unas consecuencias políticas y judiciales brutales. El tsunami político fue inmediato. La consecuencia más visible, la caída de José Luis Ábalos. Su partido, el PSOE, lo suspendió de militancia y, como se negó a dejar el escaño de diputado, acabó en el grupo mixto, un drama político. Pero más allá de él, el escándalo ha puesto el foco en toda la cúpula del partido de aquella época. Y para echar más leña al fuego, tanto el Congreso como el Senado han montado comisiones de investigación. El caso se ha convertido en una auténtica batalla campal política. Y judicialmente es un laberinto. No hay un solo juez investigando, sino un montón de frentes abiertos. Por un lado, la Audiencia Nacional lleva el núcleo de la trama criminal. Por otro, el Tribunal Supremo se encarga de los aforados, como Ábalos. Y por si fuera poco, la Fiscalía Europea está con la lupa puesta en el dinero que vino de Bruselas. Vamos, una maraña judicial que va para largo. Y es que en la investigación sigue y sigue. Casi cada semana tenemos titulares nuevos, revelaciones que añaden más y más capas a este asunto. Así que la gran pregunta que nos queda no es solo quiénes son los culpables, sino hasta dónde llegaba realmente esta red y qué coste va a tener todo esto para la confianza de la gente en la política. Porque desde luego el final de esta historia todavía no está escrito.